por acá. Andrea. Bueno. Yo porque tengo planificada mi clase, así como para darles muchos temas pero seguidos, pero que ocupemos las 2 horas, entonces no los quiero esperar hasta las 20 para arrancar. Así que bueno, mientras tanto, terminan de entrar los ultimitos que voy a esperar. Nos queda pendiente a nosotros como profes esta semana la reunión post-hackathon, y de ahí les vamos seguro que surge la encuesta para hacerles las preguntas a ver, de sus sugerencias, qué cosas estuvieron buenas, qué no, en qué creen que se puede mejorar, para tener el feedback y mejorar para el año que viene. Nada más. Bueno, respecto volviendo a nuestro tema de testeador de software, habíamos aprendido a hacer las primeras pruebas de caja negra con las técnicas de partición de equivalencias, análisis de valor límite, y empezar a diseñar los casos de prueba, teniendo en cuenta de ponerles prioridad, de enunciarlos como tiene que ser, saber si son casos positivos o casos negativos. Y había quedado de tarea un pequeño ejercicio, 2 pequeños ejercicios, como para que practicaran e intentaran generar algunos casos de prueba respecto a unos descuentos, me acuerdo, y respecto a el ingreso de una contraseña. Bueno, después pasó el hackathon, entonces ustedes veníamos en este ritmo, el lunes íbamos a compartir los que hubieran podido hacer los ejercicios sobre los ejercicios. Retomamos entonces a este punto, esa era como una actividad o tareita para el hogar de los casos de prueba. Habíamos hecho unos grupos, que después me dijeron sobre esos grupos podemos hacer después lo de hackathon, y saltó todo esto de los grupos más grandes, y yo en la semana pasada pude entrar a chequear en algún momento lo que habían entregado. Los que habían entregado muy bien. Estaba todo bien resuelto, les hice comentarios sobre algunas cosas puntuales, pero bueno, la idea es que hoy solo uno o dos, que levanten la mano, quieran compartir la planilla que hicieron para mostrar un caso de prueba negativo. Tienen positivos y negativos, tienen exitosos y fallidos, pero como para empezar la clase de hoy necesito que alguno comparta su planilla para mostrar un caso de prueba negativo. ¿Quién se anima? No, tampoco, no se peleen, en serio, les pido, por favor. No quiero que discutan, yo sé que todos quieren participar, pero tiene que ser uno, es un solo ejemplito y salimos adelante. ¿Sí? No es que vamos a estar toda la clase compartiendo porque todos quieren mostrar lo que hicieron. Uno solo, les pido, por favor. Bueno, profe, yo comparto. Dale, Dani. Va a terminar llevando la bandera, Dani, les digo, por todo lo que habla, comparte, hace. Pónganse las pilas. No, me quedé con ese sabor amargo. Habíamos practicado la presentación y no podía, no se me... Tenía unos botoncitos para poder desplazarla, pero no podía, me quedé mal con eso. Ay, yo ni me di cuenta, o no me acuerdo ya. Mira vos. Bueno. A ver, Dani, uno solo negativo. Lo tienen marcado, mira qué lindo. Puse, sí, ¿quiere que leamos la primera consigna por las dudas si Dale, alguno... por si alguien no se acuerda. Dale.
por si alguien no se acuerda. Bueno, vamos a salir de acá. Acá están los ejercicios, ahí está. Bueno, ejercitación técnicas de diseño de pruebas de caja negra. Ahora que ya conocen las herramientas teóricas, es momento de ponerlas en práctica. El objetivo de estos ejercicios es que apliquen las técnicas de partición de equivalencia y análisis de valores límites para diseñar un conjunto de pruebas inteligentes y eficientes. Recuerden el objetivo. No es probar al azar, es elegir los mejores datos para maximizar la probabilidad de encontrar errores. Ejercicio 1. Descuento por cantidad en un carrito de compras. Contexto. Estás probando el módulo del carrito de compras de un sitio de e-commerce. Se ha implementado una nueva regla de negocio para incentivar compras más grandes. Regla del negocio. El sistema debe aplicar un 15% de descuento automático al total de la compra si el usuario añade entre 5 y 12 productos inclusive a su carrito. Si la cantidad de productos es menor a 5 o mayor a 12, no se aplica ningún descuento. Consigna. Analiza el campo de cantidades de productos y diseña los datos de prueba que utilizarías. Identifica las particiones de equivalencias, define cuáles son los grupos de datos válidos donde se aplica descuento e inválidos donde no se aplica descuento. Deberías encontrar al menos 3 particiones. Identifica los valores límites para la partición válida, cuáles son los números que marcan la frontera, analiza esos bordes. Selecciona tus datos de prueba. Basado en tu análisis anterior, haz una lista final de los números, cantidad de productos que probarías para tener una cobertura excelente de esta funcionalidad. Intenta que no sea más de 6 o 7 valores. Bueno, Listo. Listo. Está bien. Lo que usted pedía era compartir un caso de prueba negativo. Sí. Bueno, el primer caso de prueba que nosotros tenemos que era intentar aplicar descuento con 3 productos agregados. Como el descuento se aplicaba entre la cantidad de 5 y 12, esta prueba era negativa. ¿Y qué esperábamos que diga el sistema? A ver. Bueno, el resultado esperado es que el sistema no aplica el descuento, el monto total aparece sin reducción, o sea, sin el porcentaje de descuento. ¿Sí? Perfecto. Y el resultado obtenido es ese mismo, el sistema no aplica el descuento y el monto aparece sin el porcentaje de descuento. Perfecto, caso exitoso. Caso exitoso, sí. Listo, eso quería saber. Uno a veces está esperando cuando hace el análisis de la funcionalidad, esperamos que el sistema responda de una manera particular. Y en los casos de prueba, nosotros tenemos que aclarar qué es lo que estamos esperando que el sistema haga. Finalmente, cuando se hace la prueba, vemos si el resultado obtenido es igual al del resultado esperado. En este caso, que eligió Dani, no esperábamos ningún mensaje de nada. En su caso de prueba analizar, sí esperábamos que no se aplicara el descuento. Hay otros casos en los que esperamos un mensaje de advertencia o de error y que el sistema no haga cierta cosa, ¿sí? O por ejemplo, que quiere ingresar con la contraseña que no corresponde y entonces el mensaje va a ser su contraseña es inválida, por ejemplo. Y entonces cuando comparamos no aparece ese mensaje, el caso de prueba es fallido. Si aparece el mensaje y no nos deja entrar porque es negativo, el caso de prueba es exitoso. ¿Sí? Bueno, ahora sí, les voy a compartir yo el tema que vamos a ver hoy. ¿Se ve? ¿Profe, es otro módulo? No, estamos siempre dentro del módulo 2. Seguimos bien, perfecto. Con las pruebas, los tipos de pruebas, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a hablar sobre los casos de las pruebas funcionales y las no funcionales. Entonces, hoy charlamos de controlar qué hace, que sería la prueba funcional,
qué hace el sistema, a controlar cómo lo hace, ¿sí? ¿Qué hace y cómo se ve? Primero, vamos a distinguir entre pruebas funcionales y no funcionales. Después, vamos a identificar elementos claves de prueba de interfaz de usuario. Este es otro tipo de prueba, de interfaz de usuario. Después vamos a comprender y entender pruebas de compatibilidad, ¿sí? Al principio, antes, bloque 1, bloque 2, porque antes y después del recreito, hablamos de pruebas funcionales versus no funcionales, y después vamos a hablar de pruebas de interfaz de usuario y de compatibilidad. Verán que no solo el trabajo del tester habla de las pruebas de caja negra o de caja blanca si es que tenemos acceso al código, ¿sí? Hay otro tipo de pruebas que también hay que probar para tener un software de calidad. Creo que acá, miren, vamos a ver esto, acá. Esto ya está me lo traje de la otra Profe, ¿está presentación. compartiendo? No me digan que no están viendo. No, yo no estoy viendo por lo menos. ¿Nadie? Ay, pero No. la gran 7. No, profe. ¿Por qué no me dijeron? Hace 3 horas que estoy hablando. Pero No, me quedó la duda, porque pensé que era solamente teórico, por eso no dije nada. No. Ay, Dios mío. Buah, ahí vamos de vuelta. Acá voy con toda la pantalla. Y comparto toda la pantalla para que después no me falte algo, si no muestro. Vamos acá. Miren toda la presentación tan linda. Ahora sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿vieron que tienen que abrir la boca por ahí? Interrúmpanme. Estaba mostrándoles esto, que digamos que era lo que íbamos a aprender y la agenda. Y acá, acá había llegado cuando me interrumpieron gratamente, porque si no iba a dar la clase sola y ustedes nada, mirándose. Acuérdense que o revisen después en el material, que la clasificación de tipos de prueba estaban las funcionales, las no funcionales, estructurales y asociadas al cambio. Esto es igual, estas palabras raras. Y el detalle sería, para que recuerden, que las pruebas funcionales son las pruebas que eran unitarias de integración de sistema y de aceptación, que era, a eso ya no se los abrí, era una pirámide, donde las pruebas unitarias participaba el desarrollador, que es el que prueba cada componente que hace en el momento que lo programa. Y después las de integración, que unía los componentes, las pruebas de sistema, que es cuando ya todo el sistema, o en el caso del sprint, todo el módulo, está listo, entonces se empieza a probar que todo funcione junto, y las pruebas de aceptación son las pruebas de usuario, ¿sí? Esa era una pirámide que estaba en el dibujito, que también creo que se las metí en un cajón, no me acuerdo. Pero es muy común, son las pruebas funcionales las que probamos la funcionalidad del sistema, que responden a los requerimientos del usuario. Pero también hay pruebas no funcionales, y en esas pruebas no funcionales hay que verificar cómo es la performance del sistema, cómo es la usabilidad o la facilidad que tiene el usuario para usarlo, cómo es la seguridad, cómo es la carga cuando en realidad tiene, o sea, el tiempo de respuesta y de envío al servidor. Es cómo reacciona ante el estrés cuando se conectan muchas consultas al mismo tiempo. ¿Cómo sería la escalabilidad? ¿Sí? Cuando un sistema crece y crece y crece, si tiene capacidad para albergar, más que nada esto es respecto primero a las bases de datos y segundo a la replicación en diferentes servidores, el tipo de contrato que uno tiene con los servidores en la nube. Las pruebas estructurales sí tiene que ver con el código. Son las pruebas de caja blanca, cuando yo puedo meterme y leer el código y barrer el recorrido y captar todas las sentencias y qué pasa por el sí, qué pasa por el no, ¿sí? En los casos de los suites, qué pasa si entra por todos lados. Eso sin querer
algunos de los chicos, los que hicieron en el hackathon, lo de la inteligencia artificial, que habían hecho como un switch, que si pregunta tal cosa y si pregunta si era por tema de pago, si era por tema del producto, y al último tenían que pregunte por cualquier otra cosa que iba a responder la IA. Eso, bueno, es un tipo de prueba de estructural, porque estábamos viendo el código cuando nos mostraron las cosas. Y las pruebas asociadas al cambio son pruebas asociadas al cambio, o sea, al cambio del código mientras se está trabajando. Entonces, o hacemos un retest, que es volver a probar lo mismo con el mismo caso de prueba que había resultado fallido, ahora lo pruebo a ver si ya es exitoso. O las pruebas de regresión, que son también asociadas al cambio, es cuando en realidad se hizo un cambio, yo hago el retest, pero también tengo que probar de la funcionalidad que no se haya roto otra cosa que antes me había dado exitosa y que funcionaba. Otra funcionalidad que está relacionada con esta funcionalidad que ahora estoy probando nuevamente. Bueno, sobre estos tipos de pruebas que de repaso lo habíamos visto la otra vez, el tema de las funcionales y las no funcionales es lo que vamos a ver hoy. Tuki, acá estamos. Fíjense, el qué versus el cómo de bien lo hace, ¿sí? ¿Qué hace y cómo lo hace? Entonces, vayamos a compararlo con un auto, ¿sí? Vamos a tener pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Vamos a ver si en la definición, como pruebas funcionales, el auto hace lo que tiene que hacer. A ver, me lleva o funciona y me puede transportar de acá para allá. La prueba no funcional se va a preguntar qué tan bien lo hace. No es tan bien con M y B larga, es tan bien. ¿Qué tanto de bien lo está haciendo? ¿Sí? O como para darle una escala de malo a bueno sería. Fíjense un ejemplo práctico. Las pruebas funcionales que van a preguntar si el motor arranca, si los frenos frenan, si las luces encienden, si el volante hace girar las ruedas, ¿sí? Cuando hablábamos de los ejemplos de la casa, las pruebas funcionales serían si se abre la puerta, si por las ventanas entra luz, si sale agua de las canillas, si cuando enciendo una llave se prende la luz, ¿sí? Esas serían las pruebas funcionales. Ahora, las pruebas no funcionales, respecto a este ejemplo del auto, a ver, frena en 3 segundos, es cómodo, gasta poco combustible, es seguro ante un choque. ¿Se dan cuenta que yo estoy analizando otras características que hacen que el auto sea el auto y responda lo mejor que tiene que responder? Y lo básico son las funcionales que haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿en qué estarían basadas estas pruebas? Las funcionales es los requisitos explícitos, el auto tiene que tener freno, por ejemplo, o el auto tiene que arrancar y llevarme a tal lado. Y las pruebas no funcionales responder a las expectativas de calidad, de eficiencia, de usabilidad, de seguridad. ¿Pueden entender con el auto este tipo de comparación entre prueba funcional y prueba no funcional? Y alguien que suelte el micrófono porque no los veo. Digan sí, no, complicado. Sí, tema calidad y Sí, tema profe. función, digamos, sería. Exacto, la calidad con todo lo que respecta a la calidad que no se pueda, en realidad sí se tiene que medir, y funciones que haga o cumpla o no cumpla con lo que tiene que hacer. Profe, volvemos a la idea de eficiencia y de efectividad. Sí. Efectividad si lo hace y la eficiencia en qué tiene, por ejemplo, el tema de los frenos, si cumple lo que dice. Exacto, muy bueno. Bien hecha tu acotación, Pau, ¿no es cierto? Ya te reconozco la voz, Pau. Bien, por eso está el título ¿Qué versus el cómo de bien? Ahora vamos aplicado a un login de la web. Este sería otro ejemplo, ¿sí? Entonces,
Acá están así, no están en columnas, están en fila, lo funcional y lo no funcional. ¿Cuál sería la pregunta clave en lo funcional? ¿Hace lo que se supone que tiene que hacer? El login. Entonces, los ejemplos serían: permite login con credenciales válidas, muestra error con credenciales inválidas, el link olvidé mi contraseña funciona. Otra pregunta, a ver, que digan ustedes, estamos probando el login. Otra que no esté ahí, ¿no? Si entro con válido, ahí está la pregunta. Si entro con inválido, si da el mensaje de error. Si toco el olvidé mi contraseña, si funciona. ¿Y el otro? Hay otro más que siempre aparece. Guarda los datos. ¿Puede ser? No, pero está buena la pregunta. No era lo que yo pensaba, quiero decir. Sí puede ser. Está buena la pregunta. Otra más básica. Lo relacionado al uso de tipo de caracteres numéricos. No, esa sería contraseña inválida, ponele. Ok. ¿Será que a mí me parece fácil y no es fácil? Si no tiene usuario, el registrarse. El botón de registrarse suele estar en el login, por lo general. ¿Sí? Usuario, contraseña, olvidé mi contraseña o registrarme. Y te Claro, lleva. si no tiene cuenta que se registre. Claro, eso decía, otra pregunta. Pero bueno, no importa, yo quería acotar a mi exposición para que no sea tan aburrido. Ahora, la prueba no funcional respondería a esta pregunta clave de qué tan bien lo hace, con qué velocidad, cómo es la usabilidad, qué seguridad tiene, etcétera. Por ejemplo, respondiendo a la performance, ¿cuánto tarda en iniciar la sesión? Respecto a la usabilidad, ¿cuál es el mensaje? ¿El mensaje de error es claro? ¿El enter funciona? Respecto a la seguridad, ¿la contraseña está encriptada? ¿Hay bloqueo por intentos? Respecto a la accesibilidad, ¿es compatible, supónganse, con un lector de pantalla para una persona que no es vidente? ¿Sí? O utiliza las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, todo esto, cuando estamos haciendo pruebas funcionales y creando los casos de prueba, no lo pensamos. Este tipo de preguntas se piensan cuando uno hace pruebas no funcionales. Y acá, entonces, venía esta comparación. ¿Qué es lo que prueba las pruebas funcionales? ¿Qué prueban las pruebas no funcionales? ¿Cuáles son las estructurales o de caja blanca? ¿Y cuáles son las asociadas al cambio? Bueno, ahora la idea es que entendamos cuál es la diferencia entre una prueba asociadas al cambio. Están las de retesting o las de regresión. Las dos empiezan con re, pero bueno, hay otra cosa que las identifica. Las pruebas de retest versus las pruebas de regresión. ¿Cuál es el objetivo de una prueba de retest? Confirmar que un bug, un error, que ya lo arregló el desarrollador, ya no existe. Acá estamos hablando de tipos de prueba y entonces capaz que la parte de los bugs y los defectos, que todavía no le hemos charlado, empiece a sonar. Y esto lo llevo a la explicación. Cuando ustedes tienen que hacer las pruebas funcionales y entonces tienen que crear la matriz que tiene todos los casos de prueba con lo que ustedes van a ir probando las funcionalidades, esa matriz o esos casos de prueba, ustedes ya los empezaron a construir y cuando hacen el caso de prueba, el resultado, cuando se ejecuta para probar con el set de datos que ustedes deciden que se van a usar, el caso de prueba da exitoso o fallido. Hasta ahí creo que nos entendemos todos. Cuando un caso de prueba da fallido, significa que encontré un bug, ¿sí? Encontré un defecto. A ver si era fallo o defecto. Sí, encontré el defecto. Entonces,
todo el tratamiento de los defectos es un tema aparte. Cuando un tester encuentra un defecto, lo tiene que documentar de tal manera que el desarrollador lo pueda corregir. Y cuando decimos documentar, es, aparte de la trazabilidad de que este defecto corresponde a este caso de prueba, que corresponde a este requerimiento, además hay que, la idea es que se genere un documento o una información en donde se registre la pantalla o el video, en donde se muestra cómo el sistema pasa o no llega a dar la respuesta esperada. Eso también se documenta y se codifica. El caso de prueba tiene un código, CP1, por ejemplo. El defecto o el bug tiene un código, bug 1, por decir, ¿no? En general. Toda esa lista de bugs que van apareciendo, en realidad el tester tiene como responsabilidad hacer el seguimiento. Apareció este bug, se lo derivan a quien lo tenga que resolver y tiene que controlar que el desarrollador lo resuelva. ¿Estamos? Cuando el desarrollador lo resuelve, el programador, y lo cierra y dice, listo, esto ya está resuelto, el tester lo tiene que recibir y hacer el retest. Acá estamos. Que es confirmar que un bug ya fue arreglado y que ya no existe. El bug no existe porque se arregló. Eso es el retest. ¿Cuál es el alcance? Profe, y hacemos la misma prueba que hicimos cuando lo detectamos. Exactamente la misma, con el mismo set de datos. Sería ejecutar otra vez el caso de prueba. No voy a buscar otro dato, no voy a inventar otra cosa, no. Ese caso de prueba dio fallido, ahora me dicen, ya está, lo vuelvo a ejecutar a ver si ahora da exitoso. El alcance es específico, es puntual, es probar solo el caso de prueba que falló anteriormente. Ese es el retest. ¿Cuándo se hace? Después de que el desarrollador me indica que un bug ha sido resuelto. Y un ejemplo, por ejemplo, el login no funcionaba con user123, lo vuelvo a probar con user123 y veo que ahora funciona. ¿Estamos? El tema de el registro y seguimiento de los defectos es una de las tareas también tan importantes del día a día del tester como el crear y ejecutar casos de prueba. Y el seguimiento es un seguimiento que se hace constante y se va haciendo como una lista de pendientes que en realidad tiene el desarrollador y que depende de sus prioridades y sus tiempos, lo que sea, en algún momento lo va a corregir y me va a llegar a mí la notificación porque por lo general se usan herramientas para este seguimiento, me va a llegar la notificación en donde dice, listo, está resuelto. Entonces yo ahora me patearon la pelota de mi lado, yo tester, ahora tengo que hacerme el tiempo de hacer el retest. Busco el caso de prueba relacionado y hago el retest y puedo cerrar el bug. ¿Estamos? Ahora, eso es un retest. ¿Qué sería la prueba de regresión? El objetivo es asegurar que un cambio no introdujo nuevos bugs en otras áreas. Me dice, ya está arreglado, ok, lo pruebo de nuevo, dio bien. Ahora, si tengo que hacer una regresión, es también verificar otros casos de prueba que ya hayan sido ejecutados y dieron exitosos en esta funcionalidad o en otras y verificar que realmente siguen siendo exitosos y sigue andando todo bien. Esto es el peligro de siempre pasa en sistemas o es muy común que por arreglar una cosa rompo otra que estaba andando. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Y el criterio cuál sería? ¿De qué se vuelve a revisar? Y por lo general se vuelven a revisar funcionalidades relacionadas y casos de prueba de prioridad alta que hayan sido exitosos, ¿no? No es que vuelvo a revisar todo, porque si no, toda la vida es una bola. Claro. Pero sí tener marcados cuáles son los casos de prueba que son prioritarios y que podrían haber fallado por una solución en el login.
por ejemplo, en este caso, un error de la contraseña. ¿Cuál es el alcance de las regresiones? Es un alcance amplio, ¿sí? Es probar otras partes del sistema que no se modificaron directamente y que no se deberían haber modificado. ¿Cuándo se hace? Después de cualquier cambio en el código importante, por ejemplo, una corrección de bugs o la generación de una nueva funcionalidad o una refactorización, que sería como reconstruir una parte del sistema, un módulo, no sé, un método, lo que fuere. Un ejemplo, bueno, el login fue arreglado. ¿Se rompió el registro de nuevos usuarios o el perfil de usuario? Por ejemplo. Me lo pregunto y se lo pregunto a todos. Entonces, voy y busco cuáles fueron los casos de prueba que probaban esa funcionalidad, que eran de prioridad alta y que dieron exitosos en su momento. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ah, hermoso. Bueno. Y acá vamos a hablar de la importancia de la prueba de usuario, la interfaz de usuario. Miren, una funcionalidad puede ser 100% funcional, o sea que todos los casos de prueba dan exitosos, pero ser un desastre visual y de uso. Un botón de comprar puede funcionar perfectamente, pero si es del mismo color que el fondo y está escondido en una esquina, nadie lo va a usar. Entonces acá es donde tenemos que tener la mirada del usuario, la mirada de quien realmente lo va a utilizar y en donde yo puedo identificar errores de diseño, ¿sí? ¿Qué miramos cuando hacemos una prueba de usuario, de interfaz de usuario? Miren, miramos la organización y la alineación de todo lo que está en la pantalla. Miramos la consistencia, miramos el contenido, miramos las fuentes o tipografía y miramos que sea responsivo. ¿Sí? Esta palabra responsivo ya todos la saben de qué se trata, ¿no es cierto? Sí, que se adapte a cualquier Sí, dispositivo profe. la pantalla. Hermoso, sí, así es. Entonces, ¿qué nos preguntamos cuando estamos analizando o probando la alineación y la organización dentro de la pantalla? Si están todos los elementos en su lugar, si hay superposiciones o desalineaciones, uno se da cuenta al toque. ¿Por qué si está todo ordenado a la izquierda, este aparece del otro lado? O esta lista está así y hay uno que se descolgó. Y cuando ustedes empiezan a programar saben que esas cosas pueden pasar dentro de HTML. Entonces, quizá no lo ven como desarrollador, el tester sí lo tiene que encontrar. Por ejemplo, el formulario de login está centrado y no se sale de la pantalla. O un botón que quede como descolgado en la parte de la pantalla. Esto tiene que ver con el orden, ¿no? Por eso es la alineación y el layout. Respecto a la consistencia, ¿se usan los mismos estilos para elementos similares? Por ejemplo, todos los botones iguales, todos los títulos iguales, o que tengan una coherencia entre formatos y colores. Ejemplo, todos los botones de aceptar son verdes y de la misma forma. O todos los mensajes de error aparecen en el mismo lugar con una tilde y el mensaje. Muchas veces pasa que están programando y utilizan, bueno, ahora ya no tanto se utilizan todos los elementos que les dan estas herramientas nuevas, pero si no, cuando hacían HTML puro, ¿sí? Que por ahí al principio del primer año lo hacen, y tengo que poner un mensaje, en un formulario sale el mensaje de una forma y en el otro formulario sale de otra. La pantalla más grande, otra con el botón más chico, y en realidad, cuando uno lo está probando, deberían tener todos los mensajes del mismo formato, o todos los botones del mismo formato. Los colores, si son los de advertencia son de tal color y que todos los mensajes de advertencia sean del mismo color. Respecto al contenido, ¿sí? La pregunta es, ¿hay errores de tipeo? O sea,
que no haya faltas de ortografía o de gramática en lo que se muestra, en el contenido, en lo que se lee, en lo que aparece. Las imágenes se cargan correctamente o están rotas o pixeladas, porque a veces también pasa eso, se tienen que cargar imágenes y aparecen el simbolito que no las encuentra o están rotas, y queda ese loguito así horrible y la imagen no aparece. Por ejemplo, el texto del mensaje de error no tiene faltas de ortografía, eso lo voy a buscar. Ven que son otro tipo de preguntas que yo me tengo que hacer en el caso de que haga la prueba de interfaz de usuario. Respecto a la tipografía, ¿se usa la fuente correcta definida en el diseño? Debería venir definida la fuente, y si no, bueno, es una de las partes de la participación del tester cuando se están describiendo los documentos. ¿Se acuerdan de este tipo de pruebas que hacíamos al principio, antes de que el programa estuviera construido o nos fueran entregando ya funcionalidades? Analizar los requerimientos, analizar la documentación. Probablemente el tester esté mirando si está aclarado el tipo de fuente que se va a utilizar, los colores, etcétera. Si son los tamaños y estilos de letra adecuados para los títulos o para los párrafos. Por ejemplo, si los títulos son bueno, ese tipo de letra, los párrafos tienen que ser un poco más chicos, básico. Vieron que a todos ya tenemos una mirada de usuario, ahora ustedes se paran desde la mirada del tester, pero para hacer este tipo de tester está bueno que nosotros también somos usuarios y también identificamos cuando nos molesta algo visualmente de una página que está mal construida, o estas páginas que son muy antiguas y que son de las primeras que se nota que están muy programadas con HTML y los estilos así, CSS muy básicos, y entonces uno ya le choca o el tipo de letra o los fondos, los colores. Vieron que hay como páginas que tienen colores horribles, miren, yo saben dónde lo encuentro mucho, porque como soy usuaria de buscar muchas, en las vacaciones me meto a todas las páginas para encontrar lugares donde hospedarme. Cuando planifico las vacaciones, no es que entro a Booking y desde Booking con eso me quedo. Las páginas de municipalidades, profe. Busco los horribles municipios. Y en el municipio, por ejemplo, les digo lo que me ha pasado a mí, yo porque a veces no sé a cuál de todas las localidades de la costa argentina ir, busco el municipio del partido de la costa, y en la parte de turismo te da como el acceso a todos los lugares donde hospedarse, está bien clasificado por hotel, hostería, posada, lo que fuere. Y cada uno de esos sitios te da el link al hotel. Y ahí te encontrás con hoteles, o posadas, o ¿cómo se llaman estas otras? Residencias, que alguna vez en su vida le han hecho una página web estática, y que vos la mirás y decís, ay, no, ni las fotos son lindas, y nada que ver con lo que se usa ahora, con una página que tiene un diseño y una prueba de interfaz de usuario, que son más bien minimalistas, con muy poco color, todo más bien en blanco, claro, solo los botones necesarios, solo las imágenes necesarias. Y es chocante, uno, desde el punto de vista del usuario, se da cuenta enseguida en lo que no está bueno. Y ni que hablar cuando a esas páginas uno las quiere buscar desde el celular. Cero responsivo, bueno, un desastre. Y acá está lo otro que buscamos, que es lo más importante, es la responsividad. O sea, cómo se ve la página con diferentes tamaños de pantalla. Saber si el contenido se reordena y se adapta correctamente, si es un móvil, una tablet, una compu, o si se rompe. Por ejemplo, en el móvil el menú principal se convierte en la hamburguesa, por ejemplo. Y eso ya con los lenguajes de programación y las herramientas, ustedes casi ni lo tienen que pensar. Se hace, pero
no todos los programadores o de páginas viejas, por ahí yo entiendo que el problema es reacomodar una página vieja a una página nueva, y ahí de todo, y ahí es mucho de lo que hay que probar desde la interfaz de usuario. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Nadie quiere agregar algo desde su punto de vista de usuario? No, yo le cuento que, por ejemplo, yo trabajo todos los días con un sistema que le vivo encontrando miles de fallas, porque el que lo diseñó sabe de programación, pero no sabe del tema. Entonces, como que yo siempre digo, me gustaría anotarle todo y mandárselo para que lo corrija, pero como que me quedo con las ganas directamente. Pero es un programa, un sistema... Es de o los sea, registros del automotor. ah, Porque, por ejemplo, los plazos de entrega de cierta documentación varían, depende del trámite, y por ahí no los contemplan a los plazos. Por ejemplo, está para todo 15 días, y resulta que son 15, 60, 180. Entonces hay que entrar al sistema, borrar lo que pusimos automáticamente, ponerlo a mano. Uy, así hay miles de cosas. ¿y ustedes tienen acceso al programador? Sí, hay una parte que dice mesa de ayuda y uno le puede mandar, pero la verdad es que hay tanto trabajo que digo que quede así nomás porque Claro, no, eso no es lo que pasa. Sí, sí. sé. Yo también O, siempre quiero colaborar y dar mi o opinión. actualmente, por ejemplo, hay muchos que se ingresan sistemas online, trámites online, y el sistema se lo permite y el trámite no existe. La gente paga y todo y no se puede hacer el trámite. Ay, no. Ese es un error grave. Lo único, los montos no son tan elevados, pero lo mismo, es una pena. Por ejemplo, se le permite ingresar duplicado de título, duplicado de cédula, todo eso, pedido por cualquier persona y la gente se confía, lo pide y no es el titular. Cuando llega el registro uno ve que la solicitud no está hecha por el titular, no se puede hacer el trámite. Pero en ninguna parte le advierte que debe ser el titular o automáticamente bloquear cuando pone el número de documento que no coincide con el titular, no le permite. Ay, por el amor de Dios. Sí, Sí. un desastre, tal cual, un desastre. Bueno, ese software es, no sé, cero calidad. No le han hecho el... Pero ni siquiera es el testeo. Sí, bueno, es desde la documentación y el análisis del dominio del negocio, que no sabe cómo son las cosas o si cambiaron no se le informó. Qué desastre. Igual también en la página de Arca, si no tenés un facturador móvil, que por ejemplo encuentro y no lo tengo para iPhone, sí lo tengo en el otro Android, o hacer querés una factura directamente de la página en el celular y no es para la página, ponga para un celular. Y es la página de la Exafip, el ARC. Sí, sí, es del Estado. Por lo general, las páginas del Estado tienen muchos tipos de errores, aunque creo que los equipos de desarrollo y las empresas, bueno, no sé, capaz que tercerizan mucho, pero por ejemplo, acá en Córdoba era monstruoso el equipo no se dice, el área de cómputos de la provincia. En la época en que yo me recibí, todo el mundo quería entrar a trabajar ahí porque era como que trabajaban, eran muchos, había analistas, había programadores, había bases de datos, de todo. Son equipos grandes y deberían ser los que trabajan como ejemplarmente. Y después ves que los resultados te dejan mucho que desear. Tampoco sé si ahora todo esto lo estarán tercerizando en empresas que hacen esas cosas, pero... O quizás se traten también de no respetar los testeos porque siempre le falte tiempo, siempre todo sea para ayer. No sé, pero tenía uno de los chicos que se recibió este año, de tercer año, trabajaba para el Estado y tenía acceso, o sea, trabajaba mucho con el CIDI, ¿vieron? También.
todos los errores habidos y por haber, desde en mesa de entrada del gobierno, no me acuerdo cómo. Hay tanto para hacer y uno ve que, no sé, pareciera que no tienen testers. Y bueno, profe, hace poco, hará como un mes más o menos, un cambio grande en la forma de cobro del impuesto al sello de la provincia de Córdoba, de los automotores. Sí. Y en vez de hacer un sistema, hacer un programita para que los registros usen, nos largaron a la buena de Dios, así. Nosotros nos enteramos ese mismo día a la mañana que ya el otro sistema viejo no funcionaba. Y hasta que se reunieron los encargados de registro solicitando que les hicieran una adaptación del sistema, porque también hay que entrar a través de CID, y dijeron que sí, que se había intentado, pero que era muy caro los presupuestos que le habían dado, así que no iban a hacer nada. Así que nosotros a la vieja usanza, buscando el valor de tabla, calculando el porcentaje, o sea, puede llegar a salir cualquier cosa, sí. Y además nos mandaron unas planillas para completar en texto TXT, que hay que completar con ceros y unos. Yo digo, una locura, eso no se puede hacer, pero... Sí. No, qué falta de respeto. Bah. Tristísimo, la verdad que uno charlando se da cuenta, ahora lo ven desde, bueno, vos lo estás contando como usuario, pero desde el lado del tester o desde el lado del programador, miren cuántas cosas realmente si se hicieran bien, al usuario le resolverían la vida. Y en este caso, como usuario, te la hacen cada vez más difícil. Acá el Estado provincial trabaja en día por mediodía. Eso es en La Pampa, ¿no es cierto, Gabriel? En el área de informática. Claro, Bueno. tal cual, trabajan muy tranqui. A mí un día me contactaron y quedó en nada porque me decían, no, vos podés venir si querés trabajar 2 veces a la semana. Si querés, dice, si no podés trabajar en la casa, mediodía, y te pagan un sueldo, digamos, como de empleado público. Y no, yo nunca acepté por las tecnologías que eran tecnologías muy viejas y nada, poco si vas a trabajar día por medio, no crece nada, ¿viste? Pero bueno, ahí hay mucha gente que está hace mucho ahí y que como que no piensan en modernizar nada, digamos. Y ahora están empezando a tercerizar todo, porque digamos, tienen todo muy viejo y está todo re mal hecho. Es un desastre. Claro, y ya la gente que tienen no está capacitada ni la capacitan. No capacitan. Un día explota todo eso. Es así, por eso más vale que contraten, a ver, que tercericen, pero en algún momento las cosas dejan de funcionar. Y acá el banco, por ejemplo, de la provincia, que es como más tipo el de Formosa tirando, digamos, que totalmente depende del Estado y que su principal, digamos, de donde saca fondos. Ahora, por ejemplo, tercerizaron todo. Lo último, con el cambio de gobierno, estuvieron obligados a cambiar todo, entonces ahora empezaron a meter de todo. Promociones, tiene hasta aplicación móvil tipo Mercado Pago, y la tercerizaron con una empresa de acá que está trabajando con empresas de afuera, entonces te hacen todo ahora, pero si no, nada, no tenías nada, era un desastre. Querías hacer un token, tenías que irse hacia cajero, capaz que estaba en otra provincia y se te vencía el token y era un desastre, no podías hacer una transferencia. No, una locura. Qué va. Una locura. Buah. Creo que hicimos todo súper rápido. Esperen que les termino de compartir. Estoy hecho una loca hoy, como hice de rápido. Esperen. Miren. Acá estamos. Acá habíamos visto lo que es la prueba de usuario, ¿sí? Lo que teníamos que mirar. Y acá, miren, las pruebas de compatibilidad. Y acá está el dolor de cabeza de los desarrolladores web. ¿Sí? Vamos a abrir una página. Por ejemplo, la de Mercado Libre,
y vamos a tocar, a ver qué le puedo hacer yo. Ustedes me van a ayudar con esto, porque las herramientas de programador, ¿a dónde las busco? No está compartiendo ahí. Ay, ya empecé de vuelta. Bueno, lo van a hacer Y ustedes. con Entonces. el botón derecho abajo de todo dice inspeccionar. Sí, ahí va. Pero porque no estoy compartiendo, entonces es un problema dejar de compartir. Saben que quiero que veamos alguien que sea programador y lo muestre, que lo va a hacer más rápido, de la página de Mercado Libre o cualquier página que quieran mostrar a alguien que lo haga, para verla si son responsivos o no. Como lo vemos en tamaño celular, en tamaño tablet, en tamaño compu. ¿Quién quiere? De nuevo, no se atropellen. Sí, pónganse las pilas. Se los estoy haciendo fácil hoy. Es clarita la charla. A ver, Comparto yo si quiere. Ahí va. bueno, vamos con Diego. Tuki tuki. No, muéstrame bien, que yo así lo aprendo yo también. A ver. Profe, dónde lo muchas sacaste? veces, además de adaptarse, el layout se va haciendo más chiquito, la letra muchas veces es totalmente distinto a lo que es para celular. ¿Cómo? O sea, la pantalla de compra pues de Mercado Libre, creo que yo por teléfono ando perdida, siempre compro por la pantalla de la computadora, compro por la... Pero es porque si porque no, no es la misma pantalla responsiva, sino que es otro sistema. Claro, se ve re bien, todo es re lindo, pero no le encuentro las cosas como a la otra. Así Bueno, que, a ver, dale, Diego, mostranos. Bueno, Yo profe, lo que te preguntaba era qué tocaste para que aparezca eso. perdón. Acá generalmente se suele tocar F12, pero como mi teclado está configurado de otra forma, botón derecho e inspeccionar. Bien, inspecciona, bien. Sí. Bueno, acá tenemos los elementos. Acá podemos encontrar errores de consolas. Generalmente hay muchos y hay que dejarlos así porque si se toca se chmacan. Bien. Y bueno, y esto es lo que usted preguntaba recién para celular y para escritorio, generalmente. Yo no sé si habrá uno para tablet, pero el celular, que es este, que es lo que dice Pame, cómo cambia esto a lo que es esta parte de la pantalla de escritorio. Claro, sí. Después para inspeccionar tiene acá esta flechita y usted puede ir inspeccionando. ¿Cómo se llama cada componente? En el código le va apareciendo. ¿Dónde está? Claro, está Sí. fantástico. Esas Igual, son súper completas. sí, pero igual esto como que es muy mentiroso. A mí no me sirve cuando hago front porque ahí se ve espectacular, pero generalmente cuando después me toca probar algo, tengo que probarlo sí o sí en dos dispositivos, tanto en Android como el otro, el de Apple, Sí, que se ven diferentes. Generalmente en lo que es todo de iOS y esas cosas salen bien, como se te presenta acá, generalmente. Y lo que es por ahí Android se rompe siempre lo que es la parte del footer y mira. imágenes. En el iPhone se me complica con imágenes y en Android generalmente, no sé, el footer, que por ahí salen mal ubicadas las letras y esas cosas. Como que sí o sí lo tenés que controlar por vos mismo desde Con un dispositivo. Sí. Fíjate ahí, Sí. Diego, volveme a mostrar. Arriba de donde está el tamaño este de la página, tenés las dimensiones del dispositivo. ¿Ves? Vos estás mostrando ahí la página. Arriba del todo ya es una liñita que tiene eso, ¿ves? Y ahí tenés las dimensiones. Y ahí te aparece la tablet o eso, me parece. En esa no, en la otra flechita a la izquierda. Acá. Al lado. Al lado. Ahí Ahí. te da los modelos de Yo creo que teléfono y ahí todo eso. tenés bien. los modelos.
Entonces ahí podés probar los tamaños de Bien. tablet, celulares. Bien. Creo que era de ahí. Según yo, ¿no? Sí, acá tengo un iPad Sí, mini. profe. Sí, son ¿Ves? los Ahí era tamaños de donde... pantalla. Perfecto, van cambiando el tamaño de las pantallas. Sí. Bueno, bien. Gracias, Diego. De nada, profe. Entonces, ahora comparto yo, tuki, y les voy a compartir otra vez la pantalla, porque si no, después no aparece lo que yo muestro. Y acá. Entonces, el poder ver, el cambiar de vistas y observar cómo los elementos se reordenan y se adaptan. Y lo importante es ver si la web se adapta sin romperse, que es lo que nos decía Diego, que muchas veces, y ya sabe, para los iPhone los problemas son las imágenes, para los Android suelen ser los footers. Mira vos. Bueno, entonces, el problema es que lo que funciona perfecto en Google Chrome puede verse terrible directamente no funcionar en Safari o en Firefox. Cada navegador tiene su propio motor para interpretar el código. Entonces, tenemos como testers una estrategia y matriz de compatibilidad, que vamos a comparar diferentes tipos de navegadores. Entonces, definir el alcance, ¿sí? Y usando algún tipo de herramienta de estadística, podamos identificar cuáles son los navegadores y dispositivos que usan la mayoría de nuestros usuarios, y entonces a esos darles mayor prioridad y crear una matriz que nos permita guiar las pruebas. Miren, entonces tengo con qué navegador voy a probar, qué versión del navegador voy a probar, qué sistema operativo, en qué sistema operativo voy a probar ese navegador y cuál es la prioridad que le voy a dar. Chao, se dan cuenta mucho más, además de los casos de prueba. Por eso en la matriz de casos de prueba se suele agregar una columna que es con qué navegador y en qué versión y en qué sistema operativo. Entonces, como que sumo esta matriz a cada caso de prueba. A ver si encuentro acá espera, ya te los muestro. Módulo 2. Casos módulo 3. Cuando hablamos de los casos de prueba, que creo que yo ya les pasé este documento, pero no lo terminamos de hablar siempre. Miren, esta sería la matriz de casos de prueba de las cuales ustedes hicieron el otro día una pruebita con algunas columnas, ¿sí? Cada columna es un atributo de un caso de prueba que acá está explicado para qué es cada atributo, ¿sí? Entonces, si hacemos una matriz de caso de prueba muy completa, tiene todos estos atributos y muchas veces se agregan dentro de los atributos el navegador, la versión del sistema operativo, ¿y qué más era? Que les dije recién. Acá. Lo que nos muestra esta matriz, yo estoy compartiendo. Sí. Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Estas cuatro, bueno, la prioridad no, pero estas tres columnas yo las puedo agregar en las columnas que tienen la matriz de casos de prueba. Solo a modo de repaso, fíjense que tenemos la matriz, el ID del requerimiento o caso de uso, el ID del caso de prueba, el título del caso de prueba, la descripción del caso de prueba, en qué ciclo de ejecución está, porque muchas veces lo pruebo en una parte, después lo vuelvo a probar, después lo vuelvo a probar, y sería ciclo 1, 2, 3 de la revisión de prueba. ¿Qué tipo? Si es positivo o negativo. Este la usaron. Prioridad. Este lo usaron. De acá usaron el título, que es el que empieza como que lo describe, pero con el título, intentar acceder a tal cosa, o acceder si era positivo o negativo, que empezaba con el intentar o no. Ven que de estas columnas ustedes usaron algunas. Después, qué severidad tiene, en qué estado está, si está exitoso o fallido, si no está, todavía no está aprobado.
precondición, postcondición, datos generales, resultado esperado, resultado obtenido, ambiente del test. Esto tiene que ver con en qué servidor, en qué, porque muchas veces, la mayoría de las veces, todo esto se prueba en un ambiente que es igual al que está, que usa el usuario, pero es un ambiente de testing nada más. La versión del software que estamos probando, no del sistema operativo, sino del software que se prueba, quién es el responsable del caso de prueba, la fecha y la hora. Ven que tiene un montón de columnas que va describiendo mucha información que necesitamos como tester. Y acá, después de hacer este análisis y uno decir, bueno, ¿en qué navegador voy a probar, en qué versión, con qué sistema operativo? Entonces yo lo puedo agregar a mi matriz, estas 3 columnas. Y es probable que entonces un caso de prueba, como el que hicieron ustedes, se termine replicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos de prueba que son iguales, salvo que los probamos en distintos ambientes. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, yo creo, el primer caso de prueba y pongo, como habías puesto vos, Dani, intentar, ¿cómo era? Intentar comprar cargar en el productos. carrito X cantidad de productos, sí. Bien, perfecto. Y entonces, y va sobre sistema operativo Windows. Caso de prueba 2, lo mismo, sobre y sistema operativo Android. Navegador tanto, versión tanto. Navegador el mismo, versión tanto. Profe, Y entonces, sí. y no se puede directamente poner una sola vez el caso de prueba y en sistema operativo poner que la prueba se va a hacer en Windows, Mac, en los diferentes, no. ¿Por qué no, Dani? Pénsalo. Claro, sí, perdón. Claro, Pregunté porque, antes de pensar. exacto, si te falla en Safari, Claro, sí, ese es el que no anda y los otros sí andan. y los otros sí, Claro, perdón. suena como recontra repetitivo, pero es así, es recontra claro. repetitivo. Y muchos testers, Bien. no sé si acá tengo alguno de los chicos que son testers, que trabajen en esta parte puntual del testeo funcional, tienen todos los dispositivos a mano para hacer las pruebas. O sea, no es que lo hacen así como veíamos recién con Diego, que vos podés usar el inspector y probarlo. No, lo tienen que hacer con los teléfonos, con las tablets, con las computadoras. Si te los mandan, profe. Giselle, contanos una experiencia tuya. A mí me pasó cuando yo empecé a trabajar hace 2 años más o menos, que me tocó probar la aplicación que estaban desarrollando, la aplicación móvil de la toma de cursos de la plataforma para la que yo trabajo. Sí. Pero no me mandaron nada, o sea, no me mandaron un teléfono para probar, por ejemplo. Entonces las pruebas las hacía yo en Android, porque era el teléfono que yo tenía, y tenía 3 dispositivos distintos, con distintos sistemas operativos de Android, pero las pruebas se hicieron solo en Android porque yo no tenía un iPhone para probar y no me mandaron tampoco. O sea, en ese momento el dueño de la empresa dijo como, yo pruebo en iPhone, como si fuera así. Como No si te fuera lo así puedo nomás. creer. Ay, no Y te lo así puedo salió. creer. Y obviamente las pruebas que se hicieron, quedaron documentadas las pruebas que se hicieron para el sistema operativo Android, y las de iPhone quedaron Sin sin hacerse, documentar. básicamente, claro, ¿no? Tal cual. Mirá si no era más barato mandarte un celular. Claro. Sí, pero eso suele pasar mucho. Qué O bárbaro. lo del responsive también. No todas las empresas manejan, las que son viejas, no suelen manejar el responsive, es como que se deja de lado. ¡Ah! Y lo que más se usa es lo móvil hoy por hoy. Claro, eso también me pasó, que recién ahora se está implementando pasar a hacer responsive
la aplicación entera y es más difícil porque ya está todo hecho y hay componentes que se tienen que volver a hacer. Así que sí, eso Claro. es algo que no se tiene, las empresas no suelen tener en cuenta mucho. Ahora, yo supongo que sí, porque es algo como más común, pero en ese momento no, nadie le daba como importancia al Qué responsable. bárbaro. Gaby, Gabriel, Sí, yo iba a comentar algo parecido. dale. Es bastante raro que te manden, no sé, un iPhone, una Mac, o sea, toda la parte del ecosistema de iOS, como es muy caro, no suelen tener mucho tampoco y no te los quieren mandar. A mí, por ejemplo, me mandaron un iPhone ahora y arranqué el proyecto haciéndolo con el emulador, pero hay muchos procesos que no se pueden probar, como el proceso de cámara, el proceso, por ejemplo, de ubicación tampoco. Necesitas sí o sí el teléfono físico y cuando yo Claro. tenía que hacer las demos, cuando yo hacía las demos presentaba lo de Android. Lo de iOS no podía depurarlo, así que no sabía qué estaba pasando, si estaba funcionando y además que como los dos sistemas son bastante distintos, no solo en cómo se ven, sino cómo funcionan, en algo que vos decís en Android es tan fácil de que funcione, en iOS directamente se te crashea la aplicación. Entonces como que es un, digamos, es complejo. El desafío de aplicaciones es complicado por esas cosas. Se dan cuenta que somos pobres, o sea, como país, que no te pueden mandar para probar los profesionales que tienen que trabajar de esto? Yo calculo que en una empresa donde no se trabaje o sea, habrá algunos espacios que son presenciales y en los espacios presenciales estén todos los dispositivos para la gente de testing, pero si vos sos de los que trabajan en forma virtual, entonces no tenés el acceso a esa tecnología, supongo. Y los de Cuba, que yo tuve que pedir favores para que me hicieran prueba, por ejemplo, una sola persona tenía uno que era de su propiedad encima, entonces Claro. fue como que todavía es como más de favor, digamos. Profe, Pero y qué sí, bárbaro que las empresas cuando van a lanzar un nuevo teléfono, a los influencers más conocidos que prueban teléfonos se los mandan gratis para que los prueben y hablen del teléfono y todo, o sea, pero es de la experiencia del usuario, ¿no? Claro, pero antes de lanzar, o sea, estamos hablando de un producto que ya está terminado y sí se lo das al influencer para que más que lo pruebe, lo venda, pero estamos hablando de la cocina. O sea, ¿cómo puede ser que su función es probar todo esto y que desde la misma empresa no te provean la tecnología para que vos lo pruebes? Es como de pobres, o sea, en serio, es de país de pobres, porque no, es caro, o sea, pero si el público usa iPhone, bueno, pero es caro, ¿no les suena horrible? Depende de la empresa. Es que yo creo que allí se trabaja para México, igual. Yo tengo compañeros que trabajan de programadores y le mandan todo desde la computadora, le Esos mandan son pobres los teléfono, mexicanos. le mandan sillones, le mandan un montón de cosas. Y yo no sé si Gaby está hablando de una empresa o de freelance, porque el freelance tiene que tener todo solo por sí. Es así. y no, yo de una empresa que tiene, mira, 150 empleados. Son bastantes, normalmente no hay empresas que tengan más de 100 en Argentina, o sea, no hay muchas empresas que tengan más de 100 empleados, ya son poquitas, y es re preocupante porque vos decís que una empresa que tiene tantos empleados y otras que tienen más, tampoco te mandan las herramientas. También conozco un amigo que me acuerdo que le habían mandado una computadora que ya estaba más para desecharla que para usarla, y tenía que programar con eso, entonces es como hay poca, digamos, inversión en recursos. O sea, a veces es capaz que yo ahora, por ejemplo, tengo una compu que para levantar una aplicación de iPhone y directamente a la tienda estoy 1 hora y media. Y si falla, estoy 1 hora y media atrás. Entonces, a veces en vez de trabajar 8 horas, estoy 12 por día.
bastante. Igual, también creo que, Diego, lo he escuchado, que las empresas te mandan el sillón, la computadora, biribiri, biribiri, pero para el tester, o sea, creo que además debería enviarle todos los modelos de celular que quieren que le pruebe, por ejemplo, o sea, es más, además del sillón y la computadora. Y en eso, ahí acotan, más allá de que Gaby cuenta que también acotan con lo básico, ¿no? Con la computadora, lo que fuere. Sí, eso te lo dan. Parece. Sí o sí te lo dan. Claro, pero a nivel tester o directamente que te digan, bueno, no, acá se trabaja presencial porque tenemos un laboratorio con todos los tipos de computadora y modelos de celular y tener que ir a testear ahí, bueno, no tengas tester en forma virtual, ¿sí? O dale las tareas que no tienen que ver con ese tipo de pruebas, qué sé yo. Mira vos que me doy con esta. Es complicado. Sí, ya veo. Bueno, ahí ya no les di recreo, pero ya terminamos, así que no les voy a dar. ¿Quieren? Así, miren lo rápido que hicimos. Eso que están participativos, ¿eh? Ajá. Bueno, esperen que les muestro. Estamos terminando acá. Bueno, se entiende el tema, esto de controlar compatibilidad, ¿sí? Tiene que ver con los navegadores y los tipos de sistema operativo que se usa. Bueno, ¿cuáles serían las herramientas más profesionales? Este tipo de herramientas, BrowStack o Sauce Labs, no sé si los usan los chicos que hacen testing, permiten probar en cientos de combinaciones de navegadores y dispositivos virtuales, ¿sí? Estos yo no los conozco, habría que investigarlos. O para empezar, instalar diferentes navegadores en la compu, por ejemplo el Chrome, el Firefox, el Edge, el Safari, si tenés una Mac, de lo que estábamos hablando, y podés probar. Pero si no, sería utilizar herramientas que probablemente sean de pago, y ahí sea la empresa la que te tiene que habilitar este software. Bueno, o sea que, repasamos, ¿qué vimos? La clasificación de pruebas en funcionales y en no funcionales, ¿sí? ¿Qué hace y cómo lo hace? Y dentro del testing de web, las dos áreas claves, la que tiene que ver con la interfaz de usuario y la que tiene que ver con la compatibilidad, ¿sí? Y acá cerraríamos todo el tema de los tipos de pruebas. Entonces, yo ahora, cuando cortemos, les voy a subir este material en el Classroom y les voy a subir un ejercicio, como hablamos del ejercicio en la otra clase, que lo hicieron y lo entregaron, estuvo excelente, los que lo pudieron hacer, si trabajaron en equipo. El tema, por lo menos por lo que entregaron, parece que fue que lo entendieron, y ahora le vamos a agregar un poquito más, o sea, unos casos de prueba más, que tengan que ver con analizar la parte de la interfaz de usuario, y no sé si algo de pruebas no funcionales. Pero va a ser algo así chiquito, simplemente para que lo hagan, para recordar y cerrar el tema y entender, y la semana que viene empezamos con otro tema nuevo. Mi idea es que se los tengo que enunciar, ¿sí? Entonces por eso no se los entrego hoy. Para la última semana de septiembre estemos haciendo, sea la entrega de la instancia de evaluación 1, que tiene que ver con esto de los casos de prueba, para hacer diferentes casos de prueba sobre algún enunciado. ¿Quién me puso el dedo para abajo? Diego. Se viene una instancia, tengo que hacerla, son 2 instancias de evaluación. Entonces, es avisarles el enunciado, entregárselos con tiempo, que se organicen en grupos y que se haga esa entrega ese día. Tendrían como 3 semanas para hacerla y de ahí ya seguimos avanzando. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Les debo entonces, ahora les subo este material, les debo el enunciado que se los pongo mañana a la mañana
para este ejercicio, esta práctica, y después en la semana armo la instancia de evaluación y ya se lo subo para que se organicen y empiecen a trabajar. Perfecto, profe. Bueno, profe. Gracias. Hoy terminamos re temprano. ¿Están contentos? Tanto que se les secó el cerebro la semana pasada. Hoy los Sí, dejo muy volver contenta. temprano a Muy casa. felices, totalmente. Muy feliz. Bueno, me alegro un montón entonces. Profe, Nos le quiero hacer vemos. una consulta después. Ah, bueno, quédate. Mañana yo les puse en el grupo cuál es el grupo que sigue mañana a partir de las 4. Les El puse 1. el Classroom. Sí, creo que es el primer grupo, el grupo 1. Para que se fijen que arrancamos, como que tuvimos que dar vuelta a la semana por el hackathon. Entonces, para que vayamos iguales, sería como nuestro segundo encuentro con los del grupo 1, ¿sí? Ok, profe. Bien. hasta la próxima. Bien, el que se quiere ir se va y el que quiere preguntar se queda y pregunta. Acá estoy. Profe, no, porque ya se dio